Listo, doctora, ya está grabando y ya está la sala de espera para que puedan entrar directamente, así que la dejo con la clase. Bueno, muchas gracias. No, usted, hasta luego. Estoy viendo cómo ponerme para que me vean. Voy a buscar un almohadoncito. Ay, ay. Ahora sí. Bueno, ya estamos organizados. Buen día. Eh, Veo a Romina, ¿cómo andás? Yamila, Hola, buen día, María, doctora. ¿cómo estás? Bueno, si les parece, comenzamos con la clase. Sí, perfecto. Bueno, eh, miren, eh, en el programa yo hoy me voy a referir a la clase, es la unidad número 9, que en principio la unidad número 9 habla primero de parentesco y después de alimentos. Yo me voy a referir hoy al tema de alimentos, porque igualmente el de parentesco, cuando vayamos a ver filiación, también vamos a hablar de eso. Y además creo que la doctora Casals había quedado en verlo con ustedes, pero tuvo una dificultad, ¿verdad?, para poder dar la clase. Me dijo igualmente que les había subido no sé si un power o algo sobre el tema de parentesco, ¿puede ser? Yo lo que vi fue uno de unión convivencial. Eh, Entonces no habrá hecho tiempo de subírselo. o si lo hizo yo, por lo menos Bueno, no lo vi. no, a lo mejor no ha tenido tiempo. Yo después le voy a pedir que se lo suba, así ustedes lo leen y cualquier cosa en la clase próxima lo conversamos. Pero para no, pero bueno, entonces vamos a seguir de ese mismo punto, pero vamos a ir al tema de alimentos. Bueno, el tema de alimentos, como algunos autores comentan, es un tema un tanto complejo. Por ejemplo, el doctor Javier Muñiz, que para los que estudian por el libro de la doctora Chechile, lo van a ubicar, ese tema de alimentos eh, que está tratado por este abogado. Dice en un momento eh, que es un tanto complejo porque también hay como un saber ingenuo de la gente en general y no un saber jurídico, ¿verdad? Entonces él comenta, si nosotros saliéramos a la calle y preguntáramos qué entienden por alimentos, seguramente se enfocarían en el tema de los alimentos que hacen a lo nutricional y quizá también a lo espiritual. Pero nosotros no nos interesa este aspecto, sino el aspecto jurídico, que en definitiva va a ser también el aspecto que las personas van a tener que conocer para manejarse dentro de la sociedad. El tema de los alimentos está tratado en el título 4, en el capítulo 2 del Código Civil y Comercial Unificado, y si bien
el código anterior era más escaso con respecto a esta temática, hoy el código vigente profundizó mucho el tema y realmente también develó algunas dudas que existían. Si tendríamos que ver presupuestos objetivos y presupuestos subjetivos, veríamos con respecto a los presupuestos subjetivos, quiénes son esas personas que se encuentran con derecho a prestarse alimentos. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que en este derecho de alimentos campea una idea primordial, que es el principio de la solidaridad, ¿verdad? Un principio que ya lo hemos estudiado también en otros temas anteriores. El artículo 537, como les decía, se encuentra atravesado también por este principio de la solidaridad y trae una enumeración. Dice que los parientes se deben alimentos en el siguiente orden. Primero los ascendientes y descendientes, y entre ellos están obligados preferentemente los de grado más próximo. Es decir, estamos hablando de parientes consanguíneos, ¿verdad? Y también hace alusión, este artículo, a la línea colateral. Sabemos que, además, una de las características de estos alimentos entre parientes es que son recíprocos, salvo una excepción que vamos a ver luego y que la doctrina plantea que se alejaría un poco del tema de la reciprocidad, que es cuando se necesita la prestación por parte de los abuelos. Pero lo vamos a ver en un momentito. Acá, entonces, contempla los ascendientes y descendientes en el inciso A y los hermanos bilaterales y unilaterales. Pero en la segunda parte del artículo trae una solución que no traía, por supuesto, el código anterior, que es una solución justa, acertada, y dice que en cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones de proporcionarlos. Es decir, que el legislador ha tenido en cuenta las dificultades que puede tener uno u otro obligado a la prestación. Y en el párrafo siguiente hay un verdadero salto cualitativo con respecto al anterior código, porque trae directamente la solución y dice, si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales. Pero el juez puede fijar cuotas diferentes según la cuantía de los bienes y las cargas familiares de cada obligado. Es decir, que contempla también no solo la situación del futuro alimentante, sino de aquellos que van a tener que prestar los alimentos. Se da el caso, generalmente en doctrina, de 3 hermanos que deben prestar alimentos a uno de sus padres, supongamos. Ha quedado un cónyuge supérstite
y estos hermanos tienen que prestar alimentos. Uno de los hermanos no tiene trabajo, sabemos que no lo va a conseguir porque está pasando por un momento malo de salud, alquila un departamento, es decir, que le alcanza prácticamente para subsistir y pagarse sus remedios, y tenemos otros dos hermanos que tienen, por ejemplo, los mismos ingresos, pero uno es de estado civil casado, con 4 hijos, tiene a cargo también a su esposa, porque la esposa se dedica al hogar, pero no hay un ingreso mayor que ese, que es el que aporta él, y además están alquilando. Y por otro lado tenemos otro hermano, ¿sí?, que es soltero, que tiene vivienda propia y que tiene los mismos ingresos que el anterior. Entonces, acá, ¿qué es lo que se permite? Que el juez, ¿sí?, pueda fijar diferentes cuotas según, ¿sí?, el poder adquisitivo o sea, mejor dicho, según las finanzas que maneje cada una de esas personas. Por eso dice, si 2 o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes según la cuantía de los bienes y cargas familiares del obligado. Con respecto a la definición de alimentos, a veces la definición va surgiendo a través que vamos viendo cuáles son los rubros que también integran, ¿no es cierto?, los alimentos. Pero en principio podemos decir, acercándonos a una definición, que los alimentos configuran una obligación civil de base legal con una fuerte preeminencia del principio de la solidaridad. También hay autores que definen, ¿no es cierto?, el tema de cómo podemos definir los alimentos, diciendo que es el derecho que tiene todo alimentante y el deber que debe cumplir aquel que está obligado a prestar esos alimentos. El código, les dije que en el 537 nos habla de los parientes consanguíneos y colaterales. Pero también, a renglón seguido, vamos a encontrar otro artículo que nos habla de los parientes por afinidad. Es decir, estos parientes también están obligados. El pariente por afinidad, sabemos que la afinidad se da entre el cónyuge y los parientes del otro cónyuge. Por ejemplo, entre el suegro o la suegra, con el yerno o la nuera. De acá sí tenemos que saber que exceptuamos a los cuñados. Y contempla también hoy el código el tema de la afinidad, porque ¿de dónde va a surgir? Surge precisamente de el matrimonio.
esa obligación. O sea, esos esposos, que esos contrayentes, que al casarse, pasan a tener suegro, suegra, y a ser ellos yerno o nuera. Entonces, el código con buen criterio dice que entre los parientes por afinidad se deben a alimentos los que están vinculados en línea recta en primer grado, es decir, los que les acabo de mencionar. Con respecto a quería comentarles con respecto a, entonces, al presupuesto subjetivo, estaríamos con esta enumeración de estos artículos, ¿no? Luego tenemos que ver cuál es el presupuesto objetivo. Dentro del presupuesto objetivo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos características. Una es la falta de medios que tiene el alimentante. Y por otro lado, la imposibilidad de conseguir esos medios. ¿Y contra quién puede ir esa persona que no tiene esos alimentos a pedirlos precisamente? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta, sobre todo, el artículo 541, que es, para poder adentrarnos en el presupuesto objetivo, saber qué rubros incluyen esa figura de alimentos de la que hablamos. Y el artículo 541 nos habla precisamente del contenido de la obligación alimentaria. Y dice que la prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, la vestimenta, primero la habitación, la subsistencia primero, la habitación, la vestimenta y la asistencia médica. Teniendo en cuenta la condición de la persona que va a recibir esta prestación y en la medida de quien también pueda proveerla. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco llegar a una situación abusiva que lleve a un resultado no deseado. Por ejemplo, si tuviéramos una persona, la única persona a la que le pudiéramos pedir alimentos, tampoco estuviera en una excelente posición económica, tendrá que ver ahí el juez qué porcentaje puede imputar alimentos. Y además dice algo muy importante, que en la última parte del artículo, dice, si el alimentado es menor de edad, comprende además lo necesario para la educación. Es decir, que en este artículo estamos viendo el tema de los mayores de 18 y también de los menores. Acá hay una situación que se puede plantear, y es precisamente, por ejemplo, el caso de que un hijo, supongamos, le tiene que pasar alimentos a su padre está enfermo, geriátrico, pero el juez va a tener que también
delimitar un porcentaje que sea para esos gastos necesarios, ¿no es cierto?, de subsistencia, de asistencia médica, de vestuario, pero no gastos, o sea, no podría el padre pedirle a su hijo gastos superfluos si el hijo está a lo mejor trabajando y tiene magros ingresos. El juez tendrá que evaluar, ¿no es cierto?, el porcentaje. Ahora bien, si supongamos que es el caso de un único hijo, ¿no? Porque nosotros vimos el caso de que había varios hijos, y bueno, a lo mejor el juez puede evaluar y establecer distintos porcentajes. Pero en el caso del hijo único, a veces se nos presenta en la práctica ese problema, porque, bueno, uno ve desde la doctrina y la jurisprudencia a veces casos eh, eh, en los que, pero luego se enfrenta, por ejemplo, con el caso de un hijo, de un padre internado en un geriátrico que tiene un solo hijo y no tiene ningún tipo de contención ni de red social que lo pueda acoger, y ese hijo también es enfermo y necesita de remedios, de medicación, etc. Entonces, el juez realmente tiene una tarea muy dura en esos casos. El artículo 539 nos incorpora lo que se llaman prohibiciones. Estas prohibiciones dice que la obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto de transacción, de renuncia, de cesión, de embargo, etc. Y trae también un principio, ese artículo, que dice no es repetible lo pagado en conceptos de alimentos. Acá, ¿qué es lo que quiere hacer la ley? En realidad, la mayoría de la doctrina entiende que lo que ha querido la ley es poner un paraguas de protección, ¿no es cierto?, a quien se halla en estado de necesidad. El estado de necesidad, que se puedan brindar los elementos esenciales para la vida de la persona que necesita alimento. Por supuesto, siempre y cuando, ¿no es cierto?, cualquiera de estas personas que pretende alimentos no esté obrando de mala fe. Porque supongamos que yo les di el caso de un padre que tiene un solo hijo, pero supongamos un padre que tiene dos hijos, y uno directamente se insolventa, no trabaja, porque sabe que tiene un hermano que es muy solvente y que podrá hacer la prestación, le pasará esa prestación al padre. Ahí ya se está actuando de mala fe, ¿verdad? Con respecto a lo que dice el artículo, dice, no puede ser compensada la obligación. ¿Se acuerdan que lo que es la compensación? La compensación es un modo de extinguir obligaciones, ¿no es cierto?, cuando dos personas reúnen la misma calidad de acreedor y deudor en forma recíproca. Entonces, este tipo de compensación no es admitido por el código y expresamente lo establece.
El artículo 539 también tiene relación con el artículo 549, que es el que nos habla de la repetición. Dice el 549, en caso de haber más de un obligado al pago de alimentos, quien lo haya prestado puede repetir de los otros obligados en proporción a lo que cada uno le corresponde. Es decir, que puede existir esa repetición porque es una prestación de carácter solidario. Y entonces el hermano que lo prestó podría solicitar una repetición. Con respecto a, a los alimentos, nosotros podemos establecer un pedido en una demanda de alimentos provisorios. Es decir, tengo mi hijo, soy madre soltera, supongamos que el hijo está reconocido, pero no convivo con el padre de mis hijos, y no me está pasando alimento. Ese sería un caso que se ve mucho en tribunales, o también de un hermano que puede estar pasando penurias económicas y necesita la ayuda de otro hermano, etc. Ahí, entonces, podríamos solicitar alimentos provisorios. Estos alimentos provisorios son los alimentos que entendemos como de mera necesidad, es decir, los más necesarios. Es más, algunos le llaman directamente alimentos necesarios a los provisorios. Es decir, son los que también llamamos imprescindibles. Es el pedir los alimentos provisorios es una herramienta, ¿no es cierto?, que tiene quien va a demandar para que en el mientras tanto que se tramite el juicio puedan ir recibiendo un monto o una cuota que se haya fijado. Con respecto a las etapas procesales, entonces tenemos que en los alimentos provisorios quien los pide debe justificar la falta de los medios y la pretensión que va a solicitar. Es decir, debe justificar la falta de medios, fundamentarla, porque si no, y también establecer, ¿no es cierto?, el peligro en la demora por estos alimentos que no se pueden consumir, también tener en cuenta la verosimilitud del derecho, y algo que dice la doctrina, también en la jurisprudencia, que en estos casos no se puede pedir una contracautela, ni que sea una contracautela real o una contracautela personal. Esa cuota que se va a fijar va a ser para las necesidades impostergables de la persona
y los gastos imprescindibles. Ahora, hay algunos autores que consideran que cuando estos alimentos provisorios se solicitan, si esos alimentos son para menores de edad, niños o adolescentes, sí se podría llegar a pedir una cautela. Y también, si se pide en la demanda, medidas cautelares. Hay un tema que ha dado mucho que hablar, porque hay distintas tesis también, y es el de los alimentos que deben prestar los abuelos. Aquí tenemos distintas tesis y tenemos que ver, nosotros dijimos que los alimentos pueden ser solicitados y entonces por aquella persona que esté con un estado de necesidad, ¿verdad? Y supongamos que una madre se presenta en representación de un hijo menor a solicitar alimentos para este niño, que supongamos, es un hijo que se da mucho en estos casos en tribunales, que la pareja no está casada, pero sí el padre ha reconocido al hijo, pero no le presta alimentos. Aquí lo que se debe hacer, en principio, ¿no es cierto?, es una notificación fehaciente, ya sea por una carta documento o por un acta notarial, intimando al padre o al progenitor a cumplir con su obligación alimentaria. Pero supongamos que ese padre no se presenta, o que nosotros, la madre, le dice al abogado: mire, doctora, yo sé que por más que le pida alimentos al padre de mi hijo, él no me los va a dar, porque no está en condiciones de dármelos, primero, porque está desocupado, segundo, porque no tiene ningún interés en buscar un trabajo, tercero, porque tiene un problema de adicción, e inclusive los padres de él se están haciendo cargo de su psicólogo, de su psiquiatra, de los tratamientos que comienza y deja, etc. Es decir, a veces se nos complican estas situaciones, ¿no? Entonces, con respecto a pedirle a los abuelos esos alimentos para los nietos, hay distintas tesis. En principio, el principio general sería el de la subsidiariedad. Es decir, primero voy contra el padre y luego, fracasada esa prestación, voy contra los abuelos. Esa es una de las tesis. Otra es una tesis más, o sea, sería una tesis que se acorde a derecho y desde un punto de vista sería una tesis que le podríamos llamar restrictiva. Luego tenemos una tesis intermedia que establece que el derecho alimentario tiene en esencia, ¿no es cierto?,
la protección, también el principio de solidaridad y de protección al invitado. Entonces, se hacen eco de establecer que se podría presentar la demanda directamente contra los abuelos. Es decir, yo sé que el padre de mi hijo no va a poder solventar ningún tipo de gasto para los alimentos. Entonces, voy directamente contra los abuelos por razones de economía procesal y para que el trámite se acorte y pueda tener, por ejemplo, alimentos provisorios en menor tiempo. Y por último, también tenemos otra tesis, ¿no es cierto?, que sería una tesis intermedia, que es la que en el mismo expediente que iniciamos, pedimos los alimentos, supongamos, al progenitor, y subsidiariamente también ya dejamos planteado, para que el juez lo tenga en cuenta y lo despache, la subsidiariedad con respecto a solicitar la prestación que pueda hacer por las abuelas. Es decir, que sería un pedido simultáneo al padre y a los abuelos. De esta manera se avanzaría más rápido para los que están con esta teoría, ¿no es cierto?, en el proceso. Hoy en la práctica vemos muchas demandas que se presentan de esta forma, es decir, intimando directamente a los abuelos, demostrando que el padre biológico no está en condiciones de prestar alimentos. Por ejemplo, yo a ver si tengo acá una demanda, como para que ustedes vean. La actora había presentado una demanda en la cual pedía precisamente que se demandara a los abuelos. La abogada que contesta esa demanda, por supuesto, bueno, en el expediente, viene a contestar la demanda y dice que en tiempo legal y en forma espontánea vengo por el presente a contestar la demanda instaurada en mi contra por tal persona en representación de su hija, es decir, el que se presenta es el abuelo, ¿no es cierto?, porque esta demanda estaba hecha en contra directamente del abuelo. Dice, por lo que el suscripto contesta esta demanda en calidad de abuelo paterno de un niño. En auto se encuentran acreditados la calidad del progenitor, así como el carácter de abuelo paterno del suscripto con la documental acompañada por la actora, la que expresa su autenticidad. Solicito a vuestra señoría que en base a los antecedentes y fundamentación de derecho que seguidamente ha de exponer, se rechace íntegramente la misma, imponiendo las costas por su orden al no haber el suscripto dado motivo alguno para el inicio de la acción.
En principio, debo negar que la actora le corresponda la pretensión alimentaria por un importe de 10.000 pesos en forma mensual, como que tampoco le corresponda reclamar una cuota alimentaria provisoria de también 10.000 pesos, encontrándose confundida la pretensión provisoria con el reclamo alimentario final. Luego, bueno, va la abogada negando todo lo que había solicitado la madre del niño, y niega, bueno, el abuelo relata que él no tiene comunicación con el nieto y que tampoco tiene comunicación con su hijo. Y que por lo tanto no sabe si es real o no la imposibilidad del hijo de pagar los alimentos que le están a él pidiendo por su nieto. Y hace un detalle eh, con respecto a la prueba, eh, negando la documental acompañada por la actora, es decir, ustedes saben, bueno, que en todas estas demandas empezamos a negar todo lo que nos habían dado traslado, ¿no? Entonces, el abuelo va negando que la obligación del niño resulte ser a cargo en forma exclusiva de él, y hace referencia al principio de la subsidiariedad, ¿no? Que las obligaciones de los abuelos eh, considera que son subsidiarias a las de los progenitores. Establece que él es una persona que tiene un sueldo que no llega a 15.000 pesos, que además está pagando también un alquiler, y que la madre de la niña tiene un sueldo abultado porque trabaja en una oficina pública, que tiene viáticos, que tiene un auto en el que se traslada, que demuestra con distintas pruebas los gastos que utilizan sus tarjetas de crédito y demás, es decir, demuestra que también la madre del menor es solvente. Entiende, dice, que tanto el padre como la madre les exigiría un mayor esfuerzo que, aunque continúe siendo insuficiente para cubrir íntegramente las prestaciones alimentarias, habrá de redundar en una mortigeración de la extensión de la potencia. Lo que él quiere es que el hijo trabaje y cumpla con su deber alimentario. Bueno, luego funda el derecho, presenta las pruebas, la prueba informativa, por ejemplo, al lugar donde trabaja la madre del niño, para que se establezca lo que gana, los viáticos que tiene, la obra social que la tiene paga por la empresa donde trabaja, informes al registro del automotor para determinar que también tiene un auto y que solventa a ella todos los gastos del auto, a los bancos para establecer el dinero que tiene, y luego, bueno, una confesional para absolver posiciones y testimonial. ¿Qué ocurre con esta demanda? Ahora vamos a vamos a ver el proceso. En esta demanda, en el proceso, ¿no?, de alimentos, es un proceso que tenemos que tener en cuenta que no tiene etapa previa. Es un proceso de conocimiento
y entonces de la demanda que hizo la madre en representación del hijo, se le dará traslado. En este caso se le dio traslado al abuelo. La abogada va a tener que, con la contestación de la demanda, también presentar la prueba. Si no la presenta, va a tener tiempo de presentarla hasta el momento en que se realice una audiencia que se llama audiencia preliminar. Acá lo que es muy importante diferenciar que en este tipo de proceso, el código nos habla de que se tiene que llevar a cabo ese proceso a través del trámite más breve de la ley local. Y una cosa que sí tienen que saber, porque puede ser objeto de pregunta, es, para no confundirse, que en este proceso de alimentos no hay etapa previa. Es decir, el consejero no va a llamar a una conciliación. Pero ¿qué pasa? Que sí el juez va a poder llamar a lo que llamamos una audiencia preliminar, que es la audiencia del artículo 636, donde dice que el funcionario encargado de tomarlo intentará conciliar a las partes. Es decir, acá, en realidad, el que tiene que hacer la audiencia, que tiene que dirigir esta audiencia, pues tiene que ser el juez o el secretario, en su caso, si el juez delegara esa función. Pero no lo tiene que hacer el consejero de familia. Ahora bien, eso es lo que establece la teoría y establece el código de procedimiento en el 636. Ahora, por ejemplo, en este caso que yo les comenté, quizá porque en ese momento el juzgado estaba colapsado, o no había firma del juez, porque a veces los jueces están de licencia, y hay jueces que firman a ruego, pero a lo mejor tampoco estaba en ese momento, y la audiencia se tenía que hacer. En este caso, sí, la tomó la audiencia el consejero de familia. Y acá terminó este proceso con un acta, el acta de la audiencia, en el que se trató de conciliar a las partes, y la abogada del abuelo, con buen criterio, también le aconsejó que se hiciera cargo de los alimentos. Por supuesto, se llegó a un arreglo. El consejero estableció una cuota que no perjudicara tampoco al abuelo, pero sí se llegó a un acuerdo. Por ejemplo, dice, se fija un monto de tantos pesos mensuales que se actualizará conforme los incrementos salariales que tenga el alimentante en la actividad laboral que realiza, respetándose los porcentajes y tiempos de actualización. Para ello, la parte alimentante solicita su libre oficio al lugar de trabajo y que en forma semestral se constaten los incrementos salariales, y que el abuelo deposite del 1 al 10 tales montos. Se llegó entonces en esta etapa, con esta audiencia, a solicitar entonces ya el pedido de homologación. Podemos llegar, como en este proceso, a una homologación del convenio, o que las partes
no estén de acuerdo con ningún tipo de acuerdo, ¿no es cierto? Y en ese caso, en lugar de homologarse, si fracasa el acuerdo, entonces se seguirá el procedimiento con, y el juez, en base a la contestación de la demanda que hizo la otra parte, va a corroborar los informes que se hayan presentado, la prueba, la instrumental, la documental, etc. Y una cosa que es importante es que se admite la facultad del demandado, en este caso el abuelo, de contestar la demanda a través de su abogado patrocinante hasta el momento de la celebración efectiva de la audiencia del artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Una vez que el juez haya estimado lo más conveniente, en este caso no se había llegado a un acuerdo, el juez va a dictar sentencia dentro de los 5 días contados desde que se hubiera producido la prueba ofrecida por la actor. Otra cosa interesante que hay que tener en cuenta, puede ser objeto de pregunta, es si la cosa juzgada es formal o material. No, en realidad hace cosas juzgadas formal. Todos estos temas, ¿no es cierto?, en el que puede haber modificación, extinción, también puede haber extinción de los alimentos por muerte, porque han mejorado de fortuna, porque se haya llegado a la mayoría de edad, etc. Entonces siempre puede haber una modificación. Y con respecto a los recursos, es importante saber que siempre los recursos se otorgan con efecto devolutivo. Es decir, mientras tanto, se siguen pagando esos alimentos provisorios hasta que una sentencia establezca el monto definitivo, y aún si se apelara ese monto porque no se está de acuerdo, se seguiría pagando los alimentos hasta que la Cámara, hasta que resuelva la Cámara y vuelva otra vez a primera instancia. Doctora, sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En ese ejemplo que usted dio del abuelo, ¿el abuelo tiene repetición contra su hijo en caso de que él, es decir, tiene repetición contra el progenitor del menor? No, ahí no se, o sea, una vez que se han entregado esos alimentos, no hay repetición. Ah, está bien, gracias. Porque el tema va a ser que ese es un alimento provisorio, pero luego se va a establecer uno definitivo. Entonces esos alimentos provisorios ya se supone que ingresan y se consumen. Está bien. Gracias, doctora. No, nada. Bueno, y luego quedará, ¿no es cierto?, como en todo expediente, si la sentencia no se cumple, no es cumplida, iremos a una etapa de ejecución de sentencia. Hay un artículo, además, que es importante, que es el de la... eso lo incorporó este nuevo código, que ya les digo, es el 553, que dice otras medidas para asegurar el cumplimiento. Porque puede ser que el juez
imponga al responsable del incumplimiento también algunas medidas que sean razonables para que la sentencia se cumpla. Es decir, por ejemplo, y acá es donde muchos autores dicen que esto debe hacer volar, ¿no es cierto?, la imaginación de los abogados cuando pidamos algún tipo de estas medidas. Uno de los, bueno, en principio, ¿no es cierto?, el juez podrá establecer astraentes, pero también otras medidas que se pueden utilizar si no paga, es ingresarlo en un registro de morosos, de alimentos. Hay un registro administrativo, municipal, donde figuran registros de morosos. También se pueden pedir, o sea, el abogado va a tratar de pedir algo que al deudor le duela, ¿no es cierto? Hubo un caso en el que se le pidió, el actor pidió que como al demandado lo que más le interesaba era jugar al golf, que se le permitiera, se le prohibiera el ingreso a una cancha de golf, ya que él pagaba una importante suma, ¿no es cierto?, por, por pertenecer a ese club. También hay de otros clubes en Buenos Aires que también han utilizado ese tipo de medida para asegurar el cumplimiento. También se puede solicitar, por ejemplo, que se retenga el carnet de conducir hasta tanto no pida, no pague. Es decir, o sea, uno puede solicitar al juez esa medida y el juez verá, bueno, si con esa medida no está también vulnerando algún otro derecho del moroso, ¿no? Porque habría que ver. Siempre en los temas de familia tenemos que tratar de aplicar, ya sea tanto los abogados como también lo aplican los jueces, lo que se llama el principio de la proporcionalidad. ¿Ustedes ya han escuchado hablar del principio de la proporcionalidad? Sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, ¿y a qué se refiere? ¿Se Puede acuerdan? ser que haya, por ahí lo confundo con el de congruencia, que haya una proporcionalidad entre lo que se pide y lo que se está demandando y lo que puede ser efectivamente dado. Bueno, tiene íntima relación con eso. Ah, Tiene íntima relación con eso. El principio de la proporcionalidad es un principio que viene del derecho español y es muy aplicado, ¿por qué? Porque en definitiva a lo que apunta es a que el interés salvado debe ser superior al interés sacrificado en la medida de lo posible. Es decir, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que todos los derechos tienen igual jerarquía, pero ¿cómo hace el juez para establecer si dos derechos de igual jerarquía tengo que elegir uno de esos dos? Bueno, en realidad los derechos
también tienen una cierta elasticidad que le van a permitir al juez o al abogado, si quiere invocar ese principio también en la demanda, cuál es el interés salvado, por ejemplo, en este caso, el interés superior del niño, si fueran alimentos para un niño, supongamos, es mayor que el interés sacrificado del padre, que a lo mejor se va a tener que privar de algún gasto superfluo, pero porque le va a tener que pagar una cuota alimentaria. Esa cuota alimentaria, en realidad, ustedes van a ver que generalmente es en dinero, se pide en dinero, pero también se permite que esa cuota alimentaria, si el juez o, por ejemplo, si fuera un menor, y vamos al consejero, y el consejero ve que el abuelo tiene que pagar alimentos por el nieto, pero tiene una jubilación magra, pero sí tiene una obra social buena y tiene una farmacia sindical de esa obra social a la que pertenece, bueno, le va a decir, bueno, está bien, ¿usted qué puede ofrecer? Puede ofrecer leche en polvo, pañales, siempre el consejero va a tratar de que en la audiencia las partes hagan su mejor acuerdo. Porque no hay mejor acuerdo en una audiencia que el que hacen las partes. El consejero los va a poder ir guiando, ayudando, aclarándole dudas. Pero la mejor audiencia es la que van a tener ustedes, y ya lo van a ver, cuando salgan todos de esa audiencia y todos estén conformes con lo que hicieron. Esa es la mejor. Ahí se van a sentir tranquilos ustedes, satisfechos, ellos, porque hay veces, y el consejero va a hacer y hace generalmente la cantidad de audiencias que sean necesarias. Esto, ya les digo, en los casos de alimentos que hubiera de menores, cuando, por ejemplo, la madre pide en representación de su hijo alimentos y a veces, como les decía, me fui del tema porque les quise explicar que si bien no hay etapa previa en el caso de los alimentos entre parientes, a veces cuando, y que la toma el juez nada más, o el secretario, a veces cuando el tribunal está colapsado, el juzgado está colapsado, como me pasó a mí en ese expediente que les comenté, directamente la tomó el consejero de familia, la audiencia. En realidad, si a mí esa audiencia me hubiera sido desfavorable, yo podría haber llegado a pedir la nulidad de la audiencia, porque en realidad esa audiencia preliminar la tenía que haber tomado el juez o el secretario del juez en su caso. Como a mí me era favorable porque componíamos, no me interesó, pero en otro caso hay que verlo, ¿no? O sea, hay que ver siempre también esos temas, porque en una audiencia nos pueden servir. Por ejemplo, si yo quiero atrasar esa audiencia porque a mí no me conviene, podría haber presentado la nulidad por estar en contraposición al 636 del Código Procesal. Pero esas, bueno, son cosas que se van viendo en la marcha, ¿no? Y bueno, con respecto a las medidas cautelares,
puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar también alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes. Por ejemplo, alguna escritura, etc. ¿Cuándo cesa esa obligación alimentaria? Bueno, el 554 es muy claro con respecto a esto. Y dice que si el alimentado incurre en una causal de indignidad, cesa la obligación alimentaria. Segundo, por la muerte del obligado, ¿no es cierto?, o del alimentado. Y tercero, cuando desaparecen los presupuestos de la obligación. Es decir, por ejemplo, cuando el alimentado mejora de fortuna y ya no necesita de una prestación alimentaria, o el alimentante es el que realmente se ha insolventado por causas ajenas a su voluntad y ya no tiene cómo contribuir. Y el artículo 548 les habla de la revocabilidad de la sentencia. Ojo con este porque a veces lo tenemos en cuenta, los exámenes. Y dice, trae una definición muy expresa, muy certera, que no da ningún tipo de lugar a duda, porque dice que los alimentos, ¿desde cuándo se deben? Se deben desde el día de la interposición de la demanda o desde la interpelación por el obligado en modo fehaciente, que como ya les dije puede ser por carta de documento, por acta notarial, siempre que la demanda se presente dentro de los 6 meses de la interpelación. Es decir, yo intimé por carta documento, pero después dejé pasar 1 año o 2 y no inicié la acción por los alimentos. Entonces acá el código nos trae esta norma, que es una norma que no existía en el código anterior, no es similar a ninguna de las que había, y es muy clara porque nos da esa pauta. Siempre que la demanda se presente dentro de los 6 meses después de la interpelación. Y con respecto al incumplimiento, hay también un artículo que es innovador, que es el 551, que nos dice, que trata de lo que se llama la orden judicial directa, podríamos hablar de así, y dice el artículo, es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar su dependiente o cualquier otro acreedor. Bosser habla que esto se trataría de un delito de desobediencia. Es el caso del empleado, ¿no es cierto?, que trabaja en blanco, y que a veces también tiene parte en blanco y parte en negro, y por eso vienen también los problemas, pero que de esa parte que el empleado tiene en blanco, que paga la empresa, el empleador va a tener la obligación, si le llega el oficio del juzgado, de directamente, es una... por eso se habla de que es directa esa retención, le va a retener un porcentaje de ese sueldo y esa retención va a ir directamente a una cuenta del juzgado. Y
si no lo hiciere, porque ocurría que muchas veces, sobre todo en los alimentos para los menores, más que se daba más, el empleador con el empleado tenían cierta confianza, hacía 20, 30 años que trabajaban, y entonces el empleado le decía, bueno, hagamos figurar que gano menos, en blanco, así no tengo que aportar tanto de alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, eso ahora en parte se solucionó porque es solidariamente responsable el empleador si no cumple con el oficio judicial que le ordena hacer esa retención y que esa retención luego vaya destinada a alimentos. Bueno, lo que les decía también con respecto a los alimentos, que también vean un poquito cómo están tratados los alimentos en la Convención de los Derechos del Niño, ya que ustedes saben que en el artículo 3 establece dentro de los estándares jurídicos el interés superior del niño, ¿verdad? Y dice que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, administrativas, los tribunales, los órganos legislativos, tienen que dar primordial atención al interés superior del niño. Y también esto lo pueden relacionar con el artículo 27, que lo tengo acá, de la Convención de los Derechos del Niño, que establece una orden de prelación con respecto al tema de los alimentos, y de los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. Porque acá precisamente tenemos que hacer referencia, ¿no es cierto?, a la armonía que debe existir entre la Constitución, ¿no es cierto?, de 1994, en su artículo 72 y demás incisos, la Convención de los Derechos del Niño, y también el derecho de alimentos. Bueno, creo que ya es la hora, ¿verdad? No sé si me estoy pasando del horario, o, no sé si les quedó alguna duda, cualquier cosa, si no me mandan al mail si quedó alguna duda. Romina, ¿te quedó algo por preguntar? No, profe, entendí. Se entendió bien. Bueno, me alegro entonces. Bueno, entonces yo por mí seguiría un tiempo más, porque hay algunos temas bueno, es un tema muy largo que sirve para, o sea, mucha doctrina y mucha jurisprudencia, pero en este momento no tenemos tiempo. Igualmente, yo le voy a decir a la doctora Casals que le suba, porque hay un PowerPoint de un colega que da en una de las comisiones, y tiene un hecho sobre el tema de alimentos
los gráficos están muy claros y eso también les va a servir para repasar el tema. Nos quedaría por ver el tema de el punto de derecho de comunicación, bueno, pero son 3 artículos que están posteriores a los que vimos. Está el derecho de comunicación en el artículo 555, 56 y 57, así que esos véanlos y después si hay alguna duda en la próxima clase lo comentamos. Yo creo que en la próxima ya vamos a entrar con filiación. Y repasen también el tema de parentesco, así si hay alguna duda lo vemos. Bueno, muchas gracias, doctora. Me alegro que les haya ido bien en el parcial y al que no les fue bien, bueno, me imagino que va a afianzar para la próxima. Nos vemos. Muchas gracias, buen día, doctora. Buen día. Gracias, profe. No, a ustedes por estar.